Empresa eléctrica es el gremio más longevo de todo el sector. Este año cumplimos 108 años. No te puedo creer. Así es. Wow. Y por lo tanto hemos sido el primer gremio del sector energético en Chile. Hoy día representamos a las principales empresas de distribución eléctrica del país. Esto es el grupo CG, el grupo Saesa, a Chilquinta Energía, a Enel Distribución y a la empresa eléctrica de Puente Alto. Esos son nuestros socios. Okay. En conjunto abastecemos al 97% de los clientes y hogares, digamos, del país. Wow. Y esos son más de 7 millones de clientes. Wow. Y por lo tanto, naturalmente es una responsabilidad muy alta, porque tal como decías tú, somos la cara visible de los clientes de una industria que tiene una cadena hacia atrás que muchas veces no es tan visible, salvo cuando ocurren algunas crisis o algunos temas, pero en general somos el rostro con el cual el cliente se relaciona en el día a día. Oye, y en ese sentido, ¿nos podrías contar un poco en esta cadena de suministro quiénes participan y dónde aparece la distribución? Un poco de cara al cliente. Por supuesto. A ver, primero, lo que se necesita, digamos, para tener energía es producirla, ¿sí? Y eso, en el caso de la energía eléctrica, se produce a partir del proceso de generación eléctrica. Y por lo tanto, ahí hay todo un conjunto de empresas en un mercado que es bastante amplio, muy competitivo, donde hay empresas de distintas tecnologías, ¿cierto?, que producen energía en base a energía solar, energía eólica, pero también a hidroeléctrica y a energías térmicas como el carbón y el gas natural, ¿cierto?, que en distintos lugares del país se produce esa energía. Y esa energía, naturalmente, requiere ser transportada hasta los lugares y los centros de consumo, y ese es el rol de la transmisión eléctrica. Entonces, cuando uno va por las carreteras, ¿cierto?, y ve estas torres de alta tensión, esas son torres de transmisión eléctrica que efectivamente llevan la energía desde estos lugares donde se genera hasta los puntos de consumo, que es donde están los clientes. Y ahí entra el rol de la distribuidora, ¿sí?, que toma la energía que llega a las subestaciones, digamos, de transmisión y transforma y lleva esa energía hasta los hogares a través de las redes de distribución eléctrica, que son los postes que uno ve, digamos, en la calle, hasta el medidor de cada cliente. Eso en el caso de los clientes regulados, ¿cierto?, que son los que abastecen las empresas de distribución. Indirectamente, en algunos casos, hay clientes libres, ¿cierto?, que son quienes contratan directamente su energía con las generadoras o con las comercializadoras, y que por lo tanto usan en algunos casos la infraestructura de distribución, en otros casos no, tienen transmisión dedicada, ¿cierto?, pero que hay una diferencia ahí también entre esos tipos de clientes. Súper. Mira, en la parte de los clientes yo creo que un ratito más vamos a entrar más en detalle de regulado y libre, pero antes de pasar sería interesante un poco conocer, porque creo que es súper claro entonces que la transmisión en alta tensión, largas distancias, como la carretera, básicamente, ¿no? Y ustedes como distribuidora, en el fondo, son como las calles que están dentro de la ciudad, como distribuyendo un poco la energía de manera más domiciliaria. Así es. ¿Cierto? ¿Dónde se marca la diferencia entre lo que es una línea de transmisión y una línea de distribución? Sí, tiene que ver básicamente, para no entrar en un tema tan técnico, pero tiene que ver básicamente con la capacidad que tienen esas líneas de transportar energía. Efectivamente, las líneas de transmisión tienen mayor capacidad de transporte de energía en términos de sus kilovolts, digamos, y en el caso de las redes de distribución son en general líneas de media tensión y de baja tensión que permiten que la cantidad de energía que finalmente llega a los hogares digamos, se va diluyendo, si tú quieres, en este tránsito desde la generación hasta las casas, digamos. Me queda clarísimo. Oye, cuéntanos un poquito, ¿y cuál es el propósito un poco de la asociación? De reunir a los distribuidores y ser la voz un poco en algunas cosas. ¿Qué es lo que buscan? Sí, mira, naturalmente las asociaciones gremiales en términos amplios, ¿cierto?, lo que tienen es un rol de representación de ciertas visiones que tiene la industria, en este caso, respecto del desarrollo de ciertas políticas públicas, ¿cierto?, de representar a las empresas que son sus socias, digamos, en distintas instancias, en el Parlamento, frente a autoridades, pero también frente a la ciudadanía, en temas que efectivamente son transversales como industria. Hoy día, digamos, nuestro principal foco y objetivo es cómo somos capaces como país de transitar desde un sistema de distribución que desde nuestra perspectiva hoy día está en una etapa de obsolescencia, ¿sí?, hacia una red de distribución moderna, resiliente, digitalizada, que permita, por una parte, mejorar la calidad de servicio que reciben los usuarios finales, pero por otra parte también ser capaces de ser resilientes frente a los eventos climáticos
y habilitar el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos espacios de mercado, digamos, para el sector eléctrico a partir de los procesos de transición energética, de generación distribuida, de electromovilidad, en general de la electrificación de los consumos, ¿ah? Que es algo que también podemos conversar, digamos, de No, de cómo todas maneras, de todas maneras. vamos transitando, digamos, hacia un mundo cada vez más electrificado y por lo tanto a usuarios más demandantes de energía eléctrica. Oye, y bueno, volviendo un poquito a algo que ya tocaste, la diferencia entre cliente regulado y cliente libre de la perspectiva del distribuidor. O sea, ¿cómo funciona un poco tú que eres la última milla, en el fondo, el encargado de que el cliente libre se conecte cuando están a nivel de distribución? Que nos cuente un poquito cuáles son las diferencias en términos de relacionamiento, cuando el cliente es regulado versus cuando un cliente es libre con la distribuidora. Sí. Primero, solo para efectos de quienes nos están escuchando y viendo, entender un poco la diferencia, ¿cierto? Totalmente. Con los últimos cambios regulatorios, ¿cierto? Hoy día los clientes que están por sobre los 300 kilowatts instalados, digamos, tienen la posibilidad de elegir ser cliente libre. ¿Qué significa eso? Hoy día los clientes regulados, que somos la gran mayoría de los hogares, ¿cierto?, que reciben energía a través de la empresa distribuidora, sus precios de la energía son frutos de procesos de licitación de suministro eléctrico en los cuales las empresas distribuidoras contratan ciertos volúmenes de energía a través de procesos normados por la Comisión Nacional de Energía a las empresas generadoras que presentan ofertas y por lo tanto se adjudican a las mejores ofertas disponibles esa energía. En el caso de los clientes libres, ¿sí?, el precio de la energía deriva fundamentalmente de su capacidad de negociación directa, ¿sí?, ya sea con grandes empresas generadoras directamente o a través de comercializadores de energía, ¿cierto?, que de alguna manera les proveen esos contratos de energía bajo distintas condiciones en función de los intereses y necesidades de cada cliente, ¿sí? Nosotros creemos, y aquí voy a hacer un spoiler, digamos, que naturalmente debiésemos transitar hacia que cada vez sean más los clientes que estén en condición de ser clientes, digamos, que puedan acceder a la comercialización. Efectivamente, ¿ya? Y por lo tanto, para la empresa distribuidora, desde el punto de vista de la infraestructura de red, son todos los clientes que están bajo la red de distribución, tenemos la misma obligación de servicio y de continuidad de servicio, digamos. Además, son todos clientes que remuneran la red, ¿cierto?, a través de los peajes de distribución, que están regulados, ¿cierto?, y que van a financiar el crecimiento y renovación de la red, ¿cierto?, de acuerdo a los estándares que el regulador define. Y desde el punto de vista de la atención comercial, sí hay una diferencia, porque efectivamente, en el caso de los clientes libres, esa atención comercial le corresponde, digamos, a quien les brinda el contrato. En el caso de los clientes regulados, esa atención comercial ocurre directamente con la empresa distribuidora. Ok. No, súper claro, súper clara tu explicación. Y en ese sentido, entonces, regulatoriamente, ambos tú los tratas de igual manera, como distribuidor. Si tienen un problema, si tienen un corte, etcétera, ¿todo se hace directamente con la distribuidora o dependiendo si el cliente libre contrató con un generador, tiene que gestionar esos problemas a través del generador o de igual manera tiene que hacer todo con su distribuidora local? O sea, hay espacios en que efectivamente eso ocurre directamente con el generador, ¿sí? Y en otros casos, efectivamente, cuando está dentro de la red de distribución, sí las interrupciones de suministro eléctrico que eventualmente puedan ocurrir por la red de distribución afectan también a los clientes libres que están dentro de esa red, ¿cierto? Ahora, evidentemente hay ciertas, si tú quieres, como zonas más grises, que son tema permanente en las conversaciones que tenemos con nuestros colegas de la Asociación de Comercializadores y con distintos otros agentes, que es parte, digamos, un poco del día a día del sector, pero es así un poco como funciona. Súper. Oye, ¿y cómo los afectó la migración de cuando se bajó el límite de potencia de 500 a 300? ¿Hay una afectación en términos de ingreso hacia la empresa distribuidora o la forma como está estructurada la regulación en realidad no es una afectación que se te vaya en cliente, de cierta forma? No, para ser muy franco, digamos, no, porque, como explicaba anteriormente, a efectos de la remuneración de la empresa distribuidora en términos de la infraestructura necesaria para proveer el servicio, se remunera a través de los peajes de distribución y esos peajes son tanto, en este caso, para los clientes libres como va la tarifa, digamos, de los clientes regulados. Lo que sí, y así también, perdón, lo dijimos en el caso de la causa que se abrió en el Tribunal de la Libre Competencia por este tema,
para esos efectos, para nosotros naturalmente no hay una gran diferencia, pero sí hicimos ver obviamente algunas preocupaciones que tenía esta migración, fundamentalmente respecto a la información disponible que tienen los clientes al momento de tomar esa decisión, respecto de los tiempos que significa, digamos, el aviso a la distribuidora respecto de la salida del cliente, pero también eventualmente del retorno de ese cliente como cliente regulado, que muchas veces no necesariamente se cumple. Entonces, hay ahí un montón de temas de casuística que es importante tener en consideración. Súper. No, estoy de acuerdo contigo. Sobre todo la parte de que haya transparencia en la información, de los riesgos que involucra y los plazos también que se deben cumplir, ¿no? Así es. Súper. Oye, y siguiendo un poquito con la agenda, ¿cuáles tú ves que hoy día, en la actualidad, son los principales desafíos que tienen como empresas de distribución? ¿Dónde crees tú que está el mayor punto de dolor que se debería atacar? A ver, yo me atrevería a decir que son dos grandes temas, digamos. El primero y el más evidente, y algo lo decía, tiene que ver con la regulación de la distribución eléctrica. Hoy día nosotros tenemos una regulación de la distribución eléctrica que tiene más de 40 años, ¿sí? Que es desde los inicios de lo que se conoce como la Ley General de Servicios Eléctricos, pero que no ha tenido grandes cambios ni adaptaciones en todos estos años. Entonces es un modelo, ¿sí? Que funcionó muy bien para el Chile de hace 40 y 30 años atrás, y me atrevería a decir que hasta 20 años atrás, en el que tú lo que buscabas era una cobertura de servicio, ¿sí? Eficiente, ¿cierto? Al menor costo posible para los usuarios, que parece razonable desde el punto de vista de lo que eran las políticas públicas, ¿cierto? Hace 30, 40 años atrás. Pero para los desafíos que hoy día tenemos, por una parte, en términos de las exigencias que supone el suministro eléctrico desde el punto de vista de los usuarios, en términos del estándar de calidad de servicio, en términos de las necesidades de adaptación al cambio climático de la red y por lo tanto tener redes más resilientes, y por otra parte, de cómo se permite habilitar la transición energética para que llegue al usuario final, y no se transforme, digamos, en algo que pasa aguas arriba y que nunca, digamos, le llega a la persona de pie. Para eso es necesario realizar una reforma de la distribución. Nosotros lo venimos diciendo hace ya a estas alturas casi una década, y por distintas razones, digamos, ha habido intentos en administraciones pasadas que no han llegado a puerto. Ahora estamos a pocos meses de terminar una nueva administración sin que necesariamente vaya a haber una reforma, y esperamos que este sea un tema, digamos, para los próximos candidatos. Suena loco que no haya habido una reforma en 40 años, porque la dependencia que tenemos todos los usuarios finales de la electricidad en estos 40 años ha cambiado completamente. Absolutamente. O sea, hoy día todo es todo eléctrico, y probablemente de acá a 10 años más va a seguir siendo todavía más eléctrico, ¿no? Absolutamente. Mira, es tan paradójico que uno dice, bueno, hemos sido como país exitosos, ¿cierto?, en el proceso de transición energética a nivel de generación, donde se ha desplazado combustibles fósiles, ¿cierto? Ha habido una mayor penetración de energías renovables. Hace algunos años atrás éramos la estrella, digamos, del desarrollo renovable, cosa que está muy bien. Pero se da la paradoja de que mientras eso ocurre en un mundo paralelo, en las casas las personas se siguen calefaccionando con querosén, siguen usando diésel en sus vehículos, siguen usando leña en muchas zonas de la zona centro-sur de Chile. Entonces uno dice, bueno, ahí hay una dicotomía. Entonces, por contraste, tiene una electricidad que en el último año inflaciones subió casi 70%, donde los estándares de continuidad de suministro han tenido eventos críticos importantes. Entonces hay algo ahí que no está funcionando. Hay una última milla sobre la cual no se ha puesto el acento suficiente. Y uno dirá, bueno, ¿por qué? Y es porque hasta ahora, de alguna manera el sistema funciona. Nunca ha sido un gran problema. Y como no es un gran problema, muchas veces no se ve la urgencia de abordarlo a tiempo. Y hoy día claramente ya estamos tarde. ¿Tú crees que hay un miedo a tocarlo porque puede significar que aumenten los costos? Yo creo que hay un miedo implícito en eso, ¿sí? Okay. Pero cuando uno le pone un poco de números a la cosa y dice, oye, pero ¿cuánto de lo que paga hoy día un usuario residencial, cuánto es la distribución eléctrica? Y es menos del 20% en muchos casos. O sea, de todo lo que recauda por una boleta de cualquier casa en Chile, más del 80% de lo que recauda la empresa distribuidora no es para la empresa distribuidora. Mira. Es para ir a pagar
en parte muy importante la generación eléctrica, la transmisión, los cargos para, ¿cómo se llama? Para financiar el coordinador y otras cosas, y el IVA, que va para el Estado. Entonces, dice, oye, ha subido 70% la luz en el último año. ¿Cuánto de eso uno podría decir que corresponde a efectos de la distribución? El 10% de eso. Entonces... Fuerte el número, ¿ah? Entonces, ahí hay un tema que efectivamente tiene que ver con educación energética, porque muchas veces la gente no lo sabe y uno podría decir, bueno, no tiene por qué saberlo tampoco, ¿sí? Pero ahí es importante avanzar hacia mayores niveles de transparencia, hacia mayores niveles de información para la ciudadanía, para que también conozca cómo funciona un sistema que es una caja negra para muchas personas. No, una caja negra. Y como ustedes, como son la última milla, terminan siendo culpables todo al final igual. O sea, como que hoy sube la electricidad, me la sube el distribuidor. O sea, no es la cadena, es el distribuidor. Entonces, comprendo un poco el dolor y sobre todo en explicar. A nosotros nos pasa mucho desde Conergy que cuando nos preguntan qué hacemos, gente que no es del sector eléctrico, oye, ¿a qué te dedicáis? Y uno le explica, oye, no, yo conecto empresas que consumen energías con proveedores y es como, oye, ¿por qué? Si yo pago la luz en la casa claro. y me olvido. Entonces, como que en verdad hay completamente un poco entendimiento de cuál es la cadena que hay detrás y incluso cuando uno lee los diarios no hay nadie que lo explique de manera tan clara, ¿no? Como para poder comprender que muchos de estos aumentos y estas cosas no se deben necesariamente a la distribución, sino a otros costos que son sistémicos. Y lo otro que me suele pasar, digamos, es que, oye, pero ustedes suben la luz cuando quieren y suben todo lo que quieren. Y es como explicar también que las tarifas son reguladas por la autoridad. La distribuidora no tiene libertad de definir el precio que se le antoje respecto a lo que tiene que cobrar. Son tarifas que están definidas por la autoridad en función de procesos regulados, ¿cierto? En algunos casos donde se toman ciertos insumos de procesos de licitación y en otros casos donde se regula, en el caso de las redes, ¿cierto? Los precios que se tienen que cobrar. Entonces, eso también es un tema que muchas veces no es tan claro para la ciudadanía. Sí, que en fondo es un monopolio natural. Por supuesto. Y por lo mismo está regulado el precio y todo. No, súper interesante. Y en ese mismo sentido, ¿cuál de estas? Porque tú me dices, tiene que haber un cambio normativo, en el fondo. Falta una actualización, ¿no? ¿Cuáles son las características principales que debería tener ese cambio normativo? ¿A qué apuntar? ¿Dónde están como los puntos más importantes? Yo te diría que el corazón de lo que nosotros creemos que debiese ser una reforma de la distribución está en cómo tú mejoras el nivel de inversiones en la red y logras mejor calidad de servicio, ¿sí? Y por lo tanto que los niveles de interrupción de suministro voy a echar a una cosa un poquito más técnica, pero hay una manera de medir, ¿cierto? Cuánto es una interrupción razonable, que se llama el indicador SAIDI, ¿sí? Que es de continuidad de suministro. Hoy día Chile venía en rangos de en torno a las 12 a 13 horas de interrupción promedio anual, ¿sí? De suministro eléctrico, que si uno mira los números de América Latina, es un indicador razonable. Ahora, los promedios esconden distintas realidades. Ese promedio de 12 a 13 horas en Santiago es de 2 horas al año. En zonas rurales puede llegar a 17, 18 horas. Entonces, eso también te muestra ciertas asimetrías respecto de cómo la regulación se hace cargo de remunerar infraestructura necesaria para eso. Pero ese no es el problema. El problema es que el año pasado, a partir de lo que fue el evento de agosto del año pasado, que vamos a cumplir un año ahora, ese indicador superó las 20 horas. Y uno dice, ¿y eso es razonable? Si en Europa lo miden en minutos, cuando nuestra política energética dice que vamos a llegar a 4 horas de interrupción en el 2035 y a 1 hora de interrupción en el 2050, la pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? Y con el modelo actual, eso no es posible. ¿Y por qué? Y dame un par de minutos. Hoy día, ¿cómo funciona la remuneración de la distribución? Funciona lo que se llama la empresa modelo. ¿Ya? ¿Qué es eso? Básicamente el regulador lo que dice, mire, yo voy a diseñar una empresa ficticia que va a operar en su zona de concesión y por lo tanto yo la voy a diseñar para que sea lo más eficiente posible para cumplir las exigencias legales y las exigencias de calidad de servicio, ¿sí? Ahora, ¿bajo qué condiciones? Bajo ciertas condiciones más o menos estándar. Okay. Y la pregunta es, ¿eso suficiente? Cuando lo que vemos es que hoy día hay cada vez más eventos de baja probabilidad, pero de altísimo impacto, que no tienen ningún tipo de reconocimiento tarifario. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo la regulación
asume que existe el cambio climático y que por lo tanto vamos a tener eventos extremos con mayor frecuencia. ¿Cómo se responde frente a eso en términos de cantidad de líneas, de eventualmente soterrar algunas zonas rurales que parece como algo razonable, de cómo le metemos más cuadrillas para que haya más gente en terreno? Entonces, son todos elementos que la empresa modelo no lo captura. Mira. Y por lo tanto, uno debiese decir, bueno, ¿cómo lo están haciendo otros países? Y otros países lo que han hecho es transitar hacia un esquema de reconocimiento de activos e inversiones reales. Obviamente no cualquier cosa, con criterios de eficiencia, con sistemas de incentivos, pero también de castigo. Hay modelos que hoy día funcionan en el mundo que lo están haciendo mucho mejor. Distinto a la empresa modelo. Distinto a la empresa modelo. ¿Y no se puede hacer una mejor empresa modelo? O sea, como usar el mismo concepto, pero simplemente que esta empresa modelo sí sea modernizada a las necesidades de hoy. Esa es una alternativa, por cierto. Nosotros creemos fehacientemente que lo que debemos hacer es transitar hacia el modelo al que ha transitado Colombia, al que está transitando Perú, al que lo ha hecho el Reino Unido, al que lo ha hecho Australia, digamos, Italia, en fin, distintos países que funcionan bajo ese esquema. El esquema de empresa modelo es un esquema que nació en Chile en la década de los 80, que fue copiado en otras partes porque parecía en ese minuto un buen modelo, pero que hoy día va en retirada. O sea, los países que hoy día usan empresa modelo prácticamente no existen. Súper interesante. Oye, y lo otro es, cuando tú hablabas de los eventos climáticos, ¿qué pasó el año pasado? ¿Nos puedes contar un poquito? Vamos a cumplir un año de eso. Y naturalmente fue un evento traumático, primero para la ciudadanía, para los usuarios. O sea, en algunas zonas de la región metropolitana, estar más de 2 semanas sin luz o 2 semanas sin luz es un tema terrible, digamos. Hablábamos recién, ¿cierto?, de los hogares cada vez más electrificados. ¿Ya? Pero también para la industria. Porque si alguien piensa que las empresas se demoraron todo lo que se demoraron porque quisieron, porque no quisieron poner más plata, con todo lo que significó eso posteriormente en términos reputacionales, en términos de acciones judiciales, en términos de distintos ámbitos, créanme que no es así. El punto es que nos vimos enfrentados a un evento climático, como decía, de baja probabilidad, pero de alto impacto. Por lo tanto, con vientos sobre los 124 kilómetros por hora en zonas urbanas, con además todo un tema de manejo de vegetación, que hoy día sigue siendo un tema. O sea, cómo el país se hace cargo de vegetación que está fuera de la franja eléctrica, y cómo los dueños de esa vegetación también se hacen responsables de poder manejarla, ¿cierto? Configuraron un escenario de alta complejidad. A un año de eso, yo te diría que por parte de la industria ha habido naturalmente un proceso de aprendizaje importante. O sea, para este invierno las inversiones de la industria superaron los 28.000 millones de pesos. Eso es un 25% más de lo que se invirtió el año pasado. Mira. En distintos aspectos, tanto en control de vegetación, en aumento de cuadrillas, en protección a clientes electrodependientes, en fin, en distintas materias. Pero cuando uno dice, bueno, y eso ya, entonces ahora sí que no va a pasar nada. Y la respuesta es que no, porque las condiciones estructurales que hacen vulnerable a la distribución frente al cambio climático siguen estando presentes. El 90% de las redes eléctricas de distribución en Chile son redes aéreas y por lo tanto que están expuestas a que vuela el techo de una casa y te corta la línea, o se cae un árbol y te corta la línea. Entonces hay temas ahí no resueltos y por lo tanto es parte de la misma conversación que teníamos antes. No, totalmente. Yo creo que por ahí habían varias críticas, como en Europa esto no pasa, por ejemplo, y eso que tienen peor clima en Alemania, en los países nórdicos, pero claro, tienen todas las redes subterráneas. Es más, a mí me pasa siempre que tengo amigos de repente que vienen de vacaciones y miran las redes y encuentran tan raro ver estas líneas, como que lo encuentran feo, que la ciudad te llena como de cables. Y claro, quizás para el clima que teníamos, las cosas que se presentaban antes, no era un tema, pero hoy día estas redes aéreas igual son vulnerables. O sea, es una vulnerabilidad absoluta. O sea, que no esté. Ahora, los costos, si quisiéramos pasarla bajo tierra, ¿cuánto significaría en costo la diferencia entre tenerla aérea? ¿Han hecho alguna vez estudio? Efectivamente es mucho más costoso, ¿no? En zonas urbanas sobre todo, digamos. Yo haría ahí una distinción. En zonas urbanas, en general, el costo de una red subterránea versus una red aérea es 6-1, 7-1. Okay. Y eso tiene que ver fundamentalmente con que ya en las zonas urbanas tú tienes
pavimento, tienes veredas, tienes construcciones, en fin, donde el proceso de soterrar no implica solo hacer un hoyo, digamos, y ponerle algo encima, sino que implica sacar cosas y volver a reconstruir, cosa que naturalmente encarece eso. Y como decía antes, y yo creo que para quienes nos escuchan es importante, pero entonces ustedes se están ahorrando plata. Y la verdad es que no es así, digamos, porque en el fondo tiene que ver con cuánto el país está dispuesto a pagar en un segmento que está completamente regulado lo que puede y no puede hacer y cuánto más o menos puede invertir. Me imagino que esta empresa modelo debe estar hecha con cable aéreo. Por supuesto. Claro. Por supuesto que sí. Tiene en algunas partes zonas soterradas, pero son las menores. Distinto es el escenario en las zonas rurales, porque efectivamente hay hoy día metodologías de soterramiento que te permiten hacer un soterrado con costos que son 2, 3 veces, como mucho, respecto al costo de una línea aérea, con lo que pueden efectivamente ser mejoras sustanciales, por una parte en la continuidad de suministro, pero también en la seguridad de la red frente, por ejemplo, a incendios forestales, que también es un fenómeno climático bastante común, muy común en la época estival, que afecta también a las redes. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, y lo hemos conversado con la autoridad, donde yo creo que puede haber posibilidad de avanzar de mejorar más pronto. Súper interesante. Oye, y en ese mismo punto, ¿cómo afecta todo este tema que está súper de moda de la autogeneración que están teniendo tanto los residenciales como los clientes libres con paneles solares? ¿Eso tiene un impacto y ese impacto es positivo o es negativo en la red de distribución? A ver, primero veámoslo en modo abstracto. Yo creo que debemos transitar hacia mayor generación distribuida. O sea, eso sí o sí. Tiene una serie de ventajas respecto a lo que significa contar con generación a nivel local, ¿cierto? Y también lo que significa en términos de ahorrarse infraestructura aguas arriba, fundamentalmente a nivel de transmisión, ¿cierto? Porque en el fondo te permite suplir energía a gran escala. El punto es que evidentemente eso no es como lleguemos y hagámoslo de forma masiva mañana, digamos, porque implica definir ciertas reglas del juego, ¿sí? En términos de lo que significa contar con redes que hoy día son unidireccionales a contar con redes que tienen que permitir flujos bidireccionales, porque efectivamente esos clientes van a querer inyectar también energía en la red, ¿cierto? Y eso significa adaptar las redes de distribución para que eso ocurra. Okay. Eso por una parte. Por otra parte, también definir reglas del juego respecto de lo que significa cubrir los costos de esa red, y por lo tanto, qué usuarios y cómo tienen que pagar también por esa infraestructura. Y tercero, contar con la información respecto de lo que significa esa generación, ¿sí? Hoy día ya lo vemos a nivel de los PMGD, ¿sí? Pero en la medida que la generación distribuida a nivel domiciliario también sea más importante, es importante contar con la información en línea de esa información para una operación óptima de la red, ¿sí? Y eso implica eventualmente crear ciertas figuras que permitan una coordinación a nivel de la distribución de manera adecuada, ¿cierto? Y que por lo tanto no nos encontremos luego con problemas en esa línea. Y también contar con la información ex ante respecto del comportamiento de esa generación distribuida a objetos de la planificación de la red. De poder modelarlo. Por supuesto, porque si no es como estar adivinando dónde va a estar esa oferta disponible y por lo tanto es importante incorporar todos los medios energéticos distribuidos en la planificación de las redes de distribución. Oye, súper interesante eso que decía. O sea, hoy día cuando un cliente regulado libre que está en zona de distribución coloca una planta de autogeneración, no puede vender esa energía al sistema. No, sí lo puede hacer. Okay. Sí, lo puede hacer. El punto es que hoy día, para quien necesita para hacerlo, fundamentalmente cambiar su medidor, tener un medidor inteligente, ¿cierto? Y eventualmente hacer algunas adaptaciones en la red para que le permita esa bidireccionalidad, ¿sí? Pero es distinto cuando son pocos casos, hacia hablamos de una realidad donde eso es algo masivo, porque eso efectivamente te cambia la configuración de la red y las necesidades de infraestructura. Entendido. Oye, y yendo en esa misma línea, ¿qué implicancias tendría, por ejemplo, mejorar
almacenamiento de electricidad cerca de las zonas de las mismas ciudades, que permita, ¿eso va más en pos de solucionar problemas de transmisión que distribución, o también tiene alguna especie como de utilidad también a nivel de No, distribución? por cierto que tiene ventajas a nivel de distribución, fundamentalmente para la recuperación del sistema cuando hay fallas, digamos, aguas arriba. Efectivamente, el contar con generación local tiene ventajas en términos de los tiempos de respuesta. Pero yo te diría que ahí hay una ventaja que es más evidente. Ok. Súper. Oye, y pasando un poquito hacia los subsidios eléctricos, ¿cuál es la situación hoy día? ¿Qué subsidios hay? ¿Y qué propuestas de subsidios ustedes están viendo deberían ser para lo que viene? Bueno, a partir de lo que fue el proceso de normalización tarifaria, ¿cierto? Luego del periodo de congelamiento, recordemos, hagamos un poquito de historia, desde el año 2019 hasta, yo me atrevería a decir, inicios del 24, las tarifas eléctricas estuvieron congeladas, ¿sí? Primero por el proceso de estallido social y luego por el periodo de pandemia. Y eso generó una deuda importante, fundamentalmente con las empresas generadoras, ¿cierto? A propósito del congelamiento del precio de la energía. Y cuando se comienza a normalizar esto, se plantea, ¿cierto?, la necesidad de tener un subsidio transitorio para clientes vulnerables. Y eso es lo que hoy día está en ejecución, ¿sí? Comenzó a mediados del año pasado y por lo tanto hoy día ya está en el tercer ciclo de subsidio, donde las personas tienen que postular a ese subsidio. Cada 6 meses se abre un proceso de postulación que lleva adelante el Ministerio de Energía. Hoy día se está llegando en torno a casi los 1,9, casi 2 millones de clientes. Es harto. Sí. Es grande. Y por lo tanto, digamos, ese es un subsidio que al menos va a estar vigente, con la ley vigente, digamos, hasta el 2026. Eso es lo que existe hoy día, ¿ya? Nosotros, y esto lo hemos dicho incluso con anterioridad, digamos, a la existencia de este subsidio transitorio, creemos que debiésemos, como país, digamos, pensar en un subsidio permanente para clientes vulnerables, ¿sí? Es una realidad de que hay clientes que no llegan a pagar su cuenta a fin de mes, que tienen dificultades no porque no quieran hacerlo, digamos, es porque no lo pueden hacer, y que efectivamente no están en condiciones de hacerlo. Y por lo tanto, de modo que no se vean enfrentados a cortes permanentes por no pago, la idea es que efectivamente reciban un apoyo del Estado de forma permanente, como hoy día existe en el agua potable, por ejemplo, para poder solventar sus necesidades en tema energético. Y eso tiene que ver, ¿por qué en el agua y no en la electricidad? ¿Qué es? ¿Porque se considera un bien principal uno y el otro no todavía? ¿Qué diferencia? La verdad ¿O es que política, no tengo okay, la respuesta, okay, no hay una respuesta técnica para eso, es más bien ha sido temas de prioridades políticas de los distintos gobiernos. Porque ambos son igual de importantes. Hoy día el tipo de vida cierto. que tenemos, yo creo que no es el Internet, la electricidad es algo... Por cierto que sí, mira, y solo un dato, antes del estallido y la pandemia, los niveles de morosidad de la industria, ¿sí? O sea, personas que no llegaban a pagar su cuenta con deudas mayores a 45 días, o sea, en condición de corte, 400.000. Wow. En pandemia llegamos a casi 700.000. Hoy día nos hemos estabilizado en torno a las 550.000. Entonces, hubo un cambio de estado entre lo que era pre-estallido y pandemia a la realidad actual. O sea, ha habido un aumento considerable de clientes que efectivamente tú ves que tienen dificultades de cumplir sus compromisos. Mira, yo soy debo decir que me han ido a cortar varias veces porque se me olvida pagar. Y creo que a muchos les pasa, ¿no? Me imagino que la tasa que tienes de atraso y que después te pagan deben ser súper alta. Sí, eso pasa, Mm. digamos. Eso pasa, pero no sigue siendo los niveles de deuda incrementales en el tiempo. Oye, ¿y cómo funciona ahí? O sea, ¿cómo se ve afectado una empresa distribuidora cuando no le pagan? ¿Ustedes recuperan eso igual? ¿Hay algo que lo pague? ¿O ustedes cortan y lo que se demoraron en cortar es parte del costo que tienen que ustedes asumir agua arriba? Es parte del riesgo. Ah, ok. Efectivamente, es parte del riesgo del negocio. Mira. Ahora,
efectivamente eso tiene límites. Y eso tiene límites que están determinados por los flujos de caja de las empresas, por los niveles de pérdidas que eso significa, digamos, cómo te aumentan los incobrables y el efecto que eso tiene sobre la caja de la empresa. Efectivamente, esos niveles se han incrementado en el tiempo. Hay empresas que eso los tiene muy apretadas financieramente y por lo tanto no es algo inocuo para la industria. Mira, ¿y ahí ustedes son responsables de toda la cadena hacia arriba o en el fondo solo de la parte de distribución? Bueno, ese es el gran punto de fondo. Nosotros somos responsables de toda la cadena. Toda la cadena. O sea, el cliente no paga y usted igual tiene que pagar la transmisión de ese cliente, la generación de ese cliente. Okay. Así es. Y por lo tanto es parte del riesgo del negocio, pero efectivamente eso, insisto, tiene niveles de tolerancia. Cuando eso se excede, efectivamente la estabilidad financiera de la empresa se pone en riesgo porque los cumplimientos de esos compromisos agua arriba, o sea, digo, el IVA hay que seguirlo pagando, a la generadora hay que seguirle pagando, a la transmisora también. Cuando tu ingreso es el 20% de la factura. Por supuesto. O sea, estás subvencionando el 80% de ese costo. Así es. No, es duro, me imagino. Por supuesto. Oye, y ahí yo creo que las quejas que siempre nos escucha la gente es el tema de los medidores. O sea, mucha gente cree que le cobran mal, muchas veces por la forma en que se cobra la punta, etcétera. A nosotros nos ha pasado que hay gente que nos dice, empresarios, empresas pequeñas, incluso gente domiciliaria, que nos dice, oye, es que yo nunca prendo la máquina en hora punta, igual me siguen cobrando la hora punta. O de repente dicen, no me vienen a tomar el medidor en 2-3 meses, pero igual me siguen cobrando todos los meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuáles son ustedes esos dolores? ¿Lo han identificado? ¿Y hay mejoras posibles en eso? ¿O es parte de todo esto que hay que reformular la distribución? No, yo te diría que efectivamente hay de todo, digamos. Okay. Yo no pretendo hacer una defensa corporativa rajatabla de que la empresa nunca se equivoca porque eso no es así. Efectivamente, hay errores. Pueden haber errores en algunos casos y eso ciertamente la Superintendencia de Electricidad y Combustible está permanentemente encima y fiscalizando, y cuando eso ocurre hay procesos sancionatorios y es parte de las reglas del juego y está bien que eso ocurra así. Ahora, por cierto que oportunidades de mejora en esos ámbitos siempre existen, digamos. Ahora, efectivamente, en la medida que tú tienes, por ejemplo, mayor cantidad de medición inteligente, por ejemplo, eso te permitiría ya no esperar una boleta que te llegue a fin de mes donde tú no tienes ninguna conciencia como usuario respecto de qué es lo que consumí, cuándo lo consumí, ni cuánto me costó, sino que tú podrías ver en línea tu consumo, podrías saber exactamente cuánto estás gastando y cómo lo estás gastando, y eso sería efectivamente una medida de transparencia también de cara a los usuarios respecto del consumo eléctrico. Y te podría permitir hacer una mayor gestión de la demanda también, y por lo tanto aprovechar, si es que existiesen, hoy día no existen, tarifas diferenciadas por horario, hacer un uso más eficiente también de esos recursos y ser, digamos... No, yo creo que es clave. Yo creo que diste en el clavo con el hecho de la medición inteligente. Es increíble. ¿Por qué no se implementa? ¿Hay un problema de costo? Mira, yo diría que todavía hay un trauma político-social respecto a lo que fue la experiencia fallida de la medición inteligente hace algunos años atrás en una política pública que estaba bien orientada, pero que con la perspectiva del tiempo uno puede decir que su implementación probablemente no fue la más feliz, ni su forma de comunicarlo tampoco, digamos. Porque efectivamente hay mucha mitología en torno a los medidores inteligentes. No, me van a cobrar más, no, que esta cuestión me va a leer todo, un poco menos que me van a leer la mente, digamos, para caricaturizarlo un poco. Pero es cierto que la medición inteligente tiene una serie de ventajas. Primero, que la empresa distribuidora sepa exactamente si un cliente está con o sin suministro. Totalmente. Porque alguien puede decir hoy día, y nos pasó en el evento de agosto, donde algunas empresas decían, oiga, yo no sé si un cliente, pero ¿cómo no va a saber? Y la verdad es que no es evidente para la red cuando un cliente está o sin suministro, está con o sin suministro, si no tiene efectivamente un instrumento que lo diga. Y por lo tanto, la medición inteligente te permite saber eso. Y por lo tanto, que los tiempos de recuperación del servicio, que te llegue una cuadrilla a la casa a ver cuál es la situación, es mucho más rápido y expedito en ese escenario. Segundo, lo que decía, o sea, poder hacer una gestión de demanda adecuada, ¿cierto? Donde tú sepas cuánto te están cobrando, cómo te lo están cobrando, a qué hora,
y por lo tanto puedas, sabes que chuta, mejor, sabes que esta cuestión no la voy a lavar hasta ahora, la voy a lavar a Tiene esta tarifa hora, que diferenciada. tengo una tarifa más baja y por lo tanto me puedo ahorrar algunos pesos, digamos, en eso. También, evidentemente. Y lo tercero es que te habilita la posibilidad, por ejemplo, si el día de mañana te quieres tener un auto eléctrico, el que tú no tengas que en ese minuto pedir un cambio de medidor para tales efectos, Ya lo tienes listo. porque ya lo tienes listo. O sea, más que un lujo, parece una necesidad. O sea, así como me lo explicas. ¿Y qué está deteniendo un poco eso? Yo creo que aquí se requiere voluntad política para retomar esta conversación. No es algo que la industria puede hacer por sí sola. Tú entenderás que llegar el día de mañana y decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar un cambio masivo de medidor inteligente, el nivel de rechazo que eso podría generar es muy alto. Y por lo tanto tiene que ser un plan progresivo, pero de la mano del Estado. Creemos que naturalmente tiene que ser una decisión de política pública que permita transitar hacia eso. Ciertamente es un nivel de no desarrollo que ya a estas alturas no es muy aceptable. Totalmente. Ni entendible. ¿Y hoy día, si yo quisiera tenerlo, lo podría tener? Sí, claro. Ok. O sea, tú llamas a tu empresa distribuidora y le pides, oye, quiero cambiar el medidor, tiene un costo, me imagino, asociado, y te lo hacen. Es un proceso que requiere voluntariedad de los clientes. Okay. Así está establecido hoy día. Okay. Oye, y cuéntanos un poquito de los dolores operativos que tienen hoy día, por ejemplo, con los robos de cables. ¿Qué tan común es? Mira, a ver, el robo de cable es un fenómeno que nosotros hemos visto desde hace muchos años, ¿sí? Pero que en los últimos 4 años, me atrevería a decir que se ha acentuado de manera súper importante. O sea, solo en el primer semestre de este año ha habido más de 1.500 casos de robo de cable. ¿Qué significa eso? Que durante los primeros 6 meses de este año hubo un robo de cables cada 3 horas en Chile. Una locura. De cables de distribución eléctrica, ni siquiera estamos pensando en telecomunicaciones, en infraestructura de transmisión y en otros elementos. Entonces, eso, evidentemente, el primer impacto que tiene es en la continuidad de suministro de los clientes. O sea, cerca de 300.000 clientes casi eran los que se han visto afectados por estos cortes en lo que va del año. Entonces, es un impacto importante, donde muchas veces la ciudadanía no entiende por qué se le corta la luz y es, oiga, por robo, robo cable. Entonces, hay que entender que este es un fenómeno donde lo que uno suele ver, que es el tipo que se trepa al poste, que te corta un cable de poste a poste, eso es el último eslabón de una cadena de crimen organizado detrás del robo de cable, que es en realidad el robo de cobre. ¿Sí? Claro. Y por lo tanto hay toda una cadena que tiene que ver con cómo se acopia, cómo se reduce, cómo se lleva a las chatarrerías, cómo eventualmente se exporta, que requiere una persecución coordinada entre los distintos actores del Estado que participan de esa cadena de persecución, donde evidentemente nosotros tenemos el rol de informar, de entregar información y de abastecer, pero es rol de las policías, de aduana, de servicio de impuestos internos, en fin, distintos agentes que participan de esa cadena, el realizar una mejor persecución. Hoy día se ha creado hace pocos días una fuerza de tarea de parte del Ministerio de Seguridad, que esperamos que pueda avanzar decididamente en esa mejor persecución. Pero obviamente eso también tiene costos en términos de la reposición del servicio, totalmente, de iniciar procesos judiciales, querellas, denuncias, en fin, que implica, digamos, un desgaste importante para las distribuidoras. Y muchas veces con ese tipo de robo no es solo el costo de reponer el cable, sino el costo de oportunidad que se perdió de la utilización de la línea y todas las cosas. Por supuesto que sí. Insisto, preocupante. Fundamentalmente para los usuarios. O sea, pensemos que no es solo que ya, chuta, me cortaron la luz, pero detrás de esa corte de luz hay clientes electrodependientes, hay hospitales, hay colegios, en el fondo es la calidad de vida de la ciudadanía la que se pone en riesgo a partir de estos eventos. Totalmente. ¿Y el aumento? ¿Por qué? ¿Subió por el precio del cobre? ¿Más crimen organizado? Ambos factores. O sea, efectivamente había un aumento en los eventos asociados a la criminalidad de estos grupos, pero también el factor del precio del cobre es determinante en ese sentido. Y es un delito que antes uno podía decir, mira, está radicado en más o menos esta región, pero hoy día es bastante transversal a nivel país. ¿Y medidas de seguridad que se puedan tomar? O sea, hay medidas que tú dices, oye, bueno, ya le pongo cámara a los postes. Chuta, y tú decís, ya, ok, bueno, eso me lo reconoce la tarifa primero. No, chuta, ya, bueno, es un costo. Pero más allá de eso,
efectivamente lo que nosotros creemos que aquí ir a atacar el hecho puntual de un delito vaya a estar persiguiendo siempre el elemento final de la cadena. Lo que hay que hacer es ir a perseguir el Arriba. delito arriba. Totalmente. Buscar las lucas, digamos. Totalmente. Oye, y estás comentando ahí de lo electrodependiente. Después de los eventos del año pasado, ¿qué políticas han implementado un poco para prepararse en casos de cortes o interrupciones no programadas para ese tipo de clientes? Sí, yo te diría que el tema electrodependiente es un tema sumamente delicado. Nosotros como industria entendemos que lo que está detrás es la vida de las personas, ¿sí? Y desde esa perspectiva, todas las medidas que nosotros podamos tomar para mitigar cualquier tipo de interrupción de suministro eléctrico a través de la entrega de equipos de generación de respaldo, ¿cierto? A través de una atención prioritaria, que son las cosas que exige la ley, además del descuento en boleta, de la política de no corte, que son temas permanentes, pero en eventos de contingencia, por cierto que es una situación compleja. Y ahí yo te diría que hay un tema que es súper importante. Hoy día la carga digamos, jurídica, ¿cierto?, respecto de la protección de esos clientes, se ha puesto completamente sobre la empresa distribuidora eléctrica. Y nosotros creemos que ahí hay un tema, que, insisto, siendo un tema muy delicado, que requiere ciertos balances. Porque esos usuarios están en proceso de hospitalización domiciliaria. Y por lo tanto hay una decisión de la salud pública de poder enviarlos efectivamente a sus domicilios. Pero eso no puede suponer, ¿sí?, que la responsabilidad respecto de la continuidad de la vida de esas personas sea un tema de responsabilidad de un agente privado que lo que hace es ser una concesionaria de distribución eléctrica respecto de esos usuarios. Por cierto, nosotros lo que podemos hacer, como dice la ley, es mitigar sus niveles de interrupción, pero eso no puede suponer que somos los garantes de la vida de esas personas, sin perjuicio de que efectivamente tenemos que poner todo lo que está en nuestra disposición para poder hacerlo. Oye, nunca lo había pensado de esa manera. Es verdad, porque, claro, cuando una persona está en un hospital o en una clínica y es electrodependiente, está en un lugar que probablemente está preparado para eventos de corte. O sea, una clínica tiene autogeneradores, diferentes cosas, porque como tiene que justamente estar entre las personas que depende su vida de eso, necesitan tener un suministro al menos continuo para ese tipo de personas. Pero cuando los envían al domicilio, el domicilio no está preparado, o sea, claro, le pueden dar una cama, ciertas cosas, pero no está preparado en el mismo nivel de seguridad de suministro eléctrico que tiene el hospital. Entonces, un poco lo que tú decías es, queda como un poco difuso, en el fondo, quién es el responsable, porque en el fondo tú como distribuidor eres responsable de mantener una cierta calidad a través de la regulación, pero no de tener un autogenerador en el domicilio, ¿no? O tener una batería que almacene electricidad para poder garantizar el 100%. O sea, lo que te exige la ley es que tú tengas que mitigar la posibilidad de tener interrupción de suministro eléctrico a través de generación de respaldo, y eso está bien. Okay. ¿Sí? ¿Para los electrodependientes? Para los electrodependientes. Okay. ¿Sí? Okay. Pero el problema se genera no en las circunstancias, comillas, normales de una interrupción. Okay. El problema es cuando se generan eventos extremos, como fue el apagón de agosto. De duración. Claro, o como fue la interrupción el evento de agosto o el apagón de febrero, que son eventos de tal magnitud, ¿sí?, que atender a la totalidad de los usuarios de esa zona de concesión es muy complejo. Y es muy complejo en términos de abastecerlos eventualmente de combustible, es complejo en términos de lograr el contacto de todos los usuarios en ese minuto. Entonces, lo que vimos, por ejemplo, en España, cuando vino el apagón, ¿cierto?, es que el llamado de las autoridades fue: si usted es usuario electrodependiente, está sin suministro eléctrico, por favor vaya a un centro asistencial. Porque esperar que efectivamente llegue un agente X a resolver caso a caso es sumamente complejo. En mi ignorancia no sabía eso. O sea, no sabía que ustedes como distribuidores en un electrodependiente tienen un tratamiento diferente. O sea, tienen que colocarle una autogeneración. Sí. Me imagino que tiene una regulación de cuánto tiempo tiene que estar disponible en caso de... Así es. Pero claro, en un evento catastrófico como el del año pasado, la logística era compleja. Es otra. Sí. Oye, y cuéntanos un poquito, nosotros sabemos que tú vienes o tienes una educación de comunicador, de periodista. ¿Cómo ha sido tu carrera, haber hecho una carrera como periodista en un mundo tan técnico y que mucha gente en realidad no le llama la atención porque es demasiado, entre comillas, aburrido?
¿no? Mira, efectivamente este es un mundo técnicamente muy complejo. Quienes nos escuchan y en las distintas ediciones de este podcast se podrán dar cuenta de aquello, digamos, muchos temas que a veces son difíciles de entender para un usuario que no está relacionado con este mundo. Pero por lo mismo, personalmente es un tema que siempre me llamó la atención, digamos, y que creo que es donde es importante también una mirada a veces menos técnica, Totalmente. pero que ayude a una mejor comprensión de fenómenos que efectivamente afectan a la ciudadanía. Y desde esa perspectiva, al menos mi carrera profesional ha estado siempre ligada al mundo energético, distintos roles. Totalmente. Y o sea, probablemente después de 15 años eres más técnico que cualquier técnico, ya después de 15 años metido ahí en todos los temas. No sé, siempre hay espacio de aprendizaje. Además, este es un sector ampliamente dinámico, o sea, todos los días está pasando algo nuevo. Entonces, hoy día conversaba con alguien y decía, mira, la capacidad de asombro aquí no se te puede agotar, pero siempre puede pasar algo. Y desde esa perspectiva, evidentemente, es un aprendizaje constante y evidentemente también poner a disposición las capacidades que uno tiene para facilitar la comprensión. No, y te agradecemos, te agradecemos que hayas escogido esta industria porque se agradece tener personas como tú que tienen la habilidad de entender lo técnico, pero también la habilidad de comunicarlo de manera simple, como lo hiciste hoy día. Así que... No, muchas gracias. Oye, siempre disponible. Para terminar, siempre nos gusta preguntarle a nuestros invitados cómo se imaginan el sector eléctrico en 10 años. Qué difícil. Mira, yo me lo imagino como en el mundo ideal, ¿cierto? Como un sector donde de verdad los usuarios estén en el centro de la conversación. Muchas veces en todas las discusiones públicas que hay en este sector se pierde el foco respecto de por qué hacemos lo que hacemos. La generación, la transmisión o la distribución de energía no son en sí mismo el objeto del negocio, digamos, sino que son en el poder entregar a los usuarios una energía segura, eficiente, responsable con el medio ambiente y a precios razonables. Y muchas veces eso se pierde el foco. Yo creo que si somos capaces en este transiente hasta esos 10 años en enfocarnos nuevamente ahí y por lo tanto realizar los cambios que se necesiten, realizar las reformas que se necesiten, con esa mirada vamos a tener un mejor sector. Juan Meriches, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.